Ok. Buenos días, bienvenidos de nuevo a una plática más del Aquelarre Matemático. Hoy nos va a platicar Arely Cerrato de la física. Se ha vuelto demasiado complicada para dejarlo a los físicos. Arely está en la Facultad de Ciencias y... Arely. Ok. Bueno, pues antes que nada quiero agradecer a los organizadores del Aquelarre porque pues estos espacios nos sirven mucho como estudiantes. Y me siento súper feliz porque de cierta manera siento que he crecido con el Aquelarre. Entonces pues está muy padre estar aquí. Y bueno, pues, ¿por qué le puse así a mi plática? Esta es una frase muy famosa de Hilbert que dijo cuando empezó a estudiar las ecuaciones para completar la relatividad general. Y pues la puse nada más como invitación a los físicos para que se acerquen a las matemáticas y a los matemáticos para que se acerquen a la física. Pero en realidad yo les voy a hablar de mi trabajo de tesis de licenciatura. Yo estoy estudiando un teorema de singularidad de Hawking y este teorema lo que nos dice es que el espacio-tiempo, visto como un modelo matemático, contiene singularidades. ¿Ok? Entonces, los objetivos de esta plática van a ser establecer una estructura matemática, dotarla de propiedades, enunciar el teorema e interpretarlo. Todo esto lo voy a hacer de manera muy informal, no voy a hacer como muy formal. Realmente este trabajo, lo que estoy estudiando es la parte topológica del espacio-tiempo y es lo que voy a decir. ¿Okay? Entonces, un poco de historia. A mediados de los 60, más o menos, Hawking y Penrose presentaron una serie de teoremas de singularidad. Estos teoremas nos dicen que, salvo efectos cuánticos, cualquier modelo razonable que nosotros tengamos del universo, ¿qué significa razonable? O sea, cualquier modelo matemático que nosotros podamos dar del universo debe ser singular. ¿Okay? Entonces, esto significa que debe haber un momento en donde las leyes de la física clásica pues, se tienen que romper. Y ahí es donde vamos a encontrar una singularidad. Penrose se dedicó al estudio de singularidades que surgen del colapso gravitacional, mientras que Hawking se dedicó a la existencia de singularidades cosmológicas. En este trabajo yo voy a considerar el trabajo de Hawking porque él lo plantea de manera matemática y Penrose mete muchísima física. Entonces, pues como matemática, pues mi herramienta me permite entender esto de mejor manera, ¿no? Y bueno, ahora pues voy a mencionar cuáles van a ser mis personajes principales para poder enunciar este teorema, ¿no? O sea, yo quiero establecer una estructura matemática y para esto pues voy a tener ciertos personajes. Entonces, pues de manera natural se piensa en el espacio-tiempo de Minkowski, ¿no? El espacio-tiempo de Minkowski pues va a ser un espacio vectorial, cuatridimensional, con un producto interior. Este producto interior va a ser una forma bilineal, simétrica y no degenerada. Y a los elementos de M, bueno, al espacio-tiempo de Minkowski lo voy a denotar como M, y sus elementos los vamos a llamar eventos. Okay. Y bueno, pues el espacio-tiempo de Minkowski generalmente se considera el campo apropiado dentro del cual podemos formular las leyes de la física. Y usaremos el término evento en el sentido idealizado de un evento puntual, es decir, de una ocurrencia física que no va a tener extensión espacial ni duración en el tiempo. Simplemente va a suceder y ya. ¿Okay? Y vamos a llamar a una línea de mundo de una partícula a la historia de la partícula que va a estar representada por una secuencia continua de eventos. Por lo tanto, podemos considerar a M como un modelo de mundo que es visto y descrito por observadores. Entonces, ya podemos decir que nuestra línea de mundo pues, va a ser localmente como nuestro espacio-tiempo de Minkowski, en todos sus puntos. Y entonces, vamos a poder elegir modelarla con una 4 variedad, que va a estar formada por 3 dimensiones espaciales y una temporal, y cuyos espacios tangentes van a estar todos dotados de la estructura del espacio-tiempo de Minkowski, es decir, de un producto interior de Lorentz. Y bueno, pues en las variedades tenemos objetos matemáticos que nos permiten medir, ¿no? Y pues obviamente el principal es una métrica. Una métrica o un tensor métrico en una variedad es simplemente una asignación de cada espacio tangente
de un producto interior. Si cada producto interior es de índice 1, entonces la métrica la vamos a llamar una métrica de Lorentz. Si es de índice 0, entonces G va a ser una métrica riemanniana. En este trabajo solamente vamos a considerar las métricas de Lorentz. Y bueno, pues esta es nuestra definición estrella, ¿no? ¿Qué va a ser para nosotros un espacio-tiempo? Para nosotros un espacio-tiempo va a ser una 4 variedad en la que vamos a definir una métrica de Lorentz, simplemente. Y el espacio-tiempo pues tiene la propiedad de que lo vamos a poder manipular como se manipula en la topología. Vamos a poderlo deformar, estirar y transformar. Entonces, pues ahora vamos a ver qué tipo de 4 variedades van a admitir una métrica de Lorentz. Para esto, estos dos teoremas nos dan como unas propiedades muy interesantes, que son propiedades muy topológicas, en donde ya no tenemos que fijarnos tanto como en la métrica. Entonces, el primer teorema nos dice que una métrica de Lorentz se puede definir en cualquier 4 variedad no compacta, ¿no? Entonces, si tenemos una 4 variedad no compacta, ya vamos a saber que va a admitir una métrica de Lorentz. Una 4 variedad compacta, la segunda propiedad, admite una métrica de Lorentz si, solo si, su característica de Euler es 0. Entonces, pues bueno, ya sabemos que la característica de Euler es un invariante topológico. Entonces está bien padre porque ahora con invariantes topológicos vamos a poder estudiar la estructura del espacio-tiempo, la estructura del espacio-tiempo sin fijarnos en la métrica, ¿no? Entonces está padre porque ya no nos fijamos en lo engorroso que son las métricas y ahora solamente nos fijamos en la parte topológica. Pero pues así como podemos ver aquí, o sea, todas las que no sean compactas van a admitir una métrica de Lorentz, pero también las que son compactas van a poder admitir una métrica de Lorentz si su característica de Euler es 0. Entonces ya son muchas. O sea, aquí ya entran muchísimas 4 variedades que van a admitir nuestra métrica de Lorentz. Otra propiedad muy interesante, que solamente la quiero mencionar como para los que les gusta pues, la topología en bajas dimensiones, es que la característica de Euler de una variedad es la característica de Euler de un complejo simplicial que es homeomorfo a él. Entonces, pues aquí ya definitivamente nos olvidamos de la métrica. O sea, aquí ya es un análisis puramente topológico. Y bueno, solamente como para ilustrar qué es un complejo simplicial. Bueno, primero, los simplejos son los análogos a los triángulos en otras dimensiones. Y son los objetos en los cuales se trabaja en la homología. Un R simplejo va a ser un objeto R dimensional en algún espacio Rn con n mayor que R y se ven de esta manera los simplejos. Y bueno, ya aquí la definición formal de un complejo simplicial es un conjunto finito de simplejos que satisface esta propiedad. La primera propiedad nos dice que si un simplejo está en K, entonces su cara también pertenece a K. Y la segunda es que la intersección o es vacía, la intersección de dos caras de dos simplejos es vacía o tiene una cara en común. Y así es como se ven los complejos simpliciales. Entonces, una vez más, pues ya nos alejamos totalmente de la métrica, nos alejamos de la física y podemos verlo de manera topológica. Entonces, son muy importantes aquí los invariantes topológicos. Y bueno, el problema de las 4 variedades, como podrán ver, es que casi todas admiten una métrica de Lorentz, pero muchas son físicamente sin sentido o no nos ayudan a modelar el espacio-tiempo que nosotros queremos encontrar, ¿no? Entonces, para esto voy a hacer una clasificación. Voy a pedirle ciertas características a mi espacio-tiempo que tiene que cumplir. La primera, queremos buscar que el espacio-tiempo sea temporalmente orientable, ¿no? Para eso, primero voy a recordar lo que es una superficie orientable, como para poder extenderlo a variedades. Una superficie orientable, regular, si existe un campo de vectores sobre S que sea diferenciable, normal y unitario. Y el ejemplo más común de superficies orientables pues es el toro y pues aquí sus contraejemplos, ¿no? La Van der Waals, la botella de Klein.
Y porque acá pues no nos podemos parar en algún punto y definir un campo vectorial, ¿no? Por eso es que no son orientables estos. Y bueno, ahora tenemos dos definiciones para poder llegar a lo que queremos. Queremos un espacio-tiempo que sea temporalmente orientable. Entonces, vamos a tener que un vector va a ser de tipo espacio, si su producto interior es mayor que 0, de tipo tiempo si es menor que 0 y nulo si es igual a 0. Una curva va a ser espacial, temporal o nula si sus vectores velocidad son de tipo espacio, tipo tiempos o nulos, respectivamente. Y ahora voy a definir lo que es un cono de luz. Un cono de luz va a ser un conjunto de vectores en el espacio tangente tal que su producto interior sea igual a 0. En cada punto de la variedad sobre el espacio tangente vamos a tener un cono de luz. El cono de luz divide a los vectores tangentes a las curvas tipo tiempo y cada punto puede distinguirse entre pasado y futuro, separando el cono de luz en dos clases de equivalencia. ¿Qué quiere decir esto? O sea, yo voy a tener aquí el cono de luz y en cada punto en el que yo me pare voy a poder definir esto. O sea, en cada punto sobre la variedad en el espacio tangente, en cada punto de la variedad sobre el espacio tangente voy a poder definir un cono de luz así, en donde me va a separar al futuro del pasado. Okay. Entonces, el cono superior va a representar la historia futura de todos los vectores tangentes a una curva tipo tiempo. Y el cono inferior va a representar la historia pasada de todos los vectores tangentes a una curva tipo tiempo. Entonces, pues de manera natural podemos decir que más o menos antes de llegar a la orientabilidad, o sea, con esto que dije, puedo decir que algo sea temporalmente orientable, es que si yo puedo estar en un punto de mi variedad sobre el espacio tangente y puedo definir esta clase de equivalencia. ¿Okay? Bueno, la línea de mundo, pues en realidad es una curva, ¿no? Una curva que va a atravesar una dirección específica, de pasado a futuro, y es lo que se determina como flecha del tiempo. Entonces, de ahora en adelante vamos a tener como esta pequeño axioma que vamos a decir que en cualquier punto fijo de nuestra variedad va a existir una distinción entre vectores tangentes de tipo tiempo dirigidos hacia el futuro y dirigidos hacia el pasado. Y sí se entiende, ¿no? Que si yo puedo definir este cono, entonces todos los de acá van a ser dirigidos hacia el futuro y estos de acá van a ser dirigidos hacia el pasado. ¿Okay? Entonces, pues ahora podemos decir que un espacio-tiempo va a ser orientable en el tiempo si podemos definir un campo vectorial suave donde cada vector sea un vector tipo tiempo o donde podamos definir este cono de luz. ¿Okay? Y bueno, aquí está la definición formal de lo que es un vector que sea futuro dirigido y pasado dirigido. Pero básicamente pues la idea importante es esta, tener bien en claro que si nosotros nos paramos en un punto sobre la variedad, en la variedad sobre el espacio tangente, vamos a poder hacer esta clase de equivalencia, ¿no? Vamos a poder determinar esto de manera continua además. O sea, no se vale que en un punto sí podamos hacer esto, pero en el siguiente punto no podamos definir esto de la misma manera. O sea, por ejemplo, que en otro punto, o sea, digo, esto que voy a dibujar no está como muy bien. ¿No? Por ejemplo, aquí en mi punto sobre mi variedad, supongamos que es una variedad. Y aquí tengo un punto y puedo definir a mi cono de luz. Y después me voy a otro punto acá. Pero resulta que aquí no puedo definir esto, o si lo defino, pero que esto sea pasado y esto futuro, y que aquí sea futuro y pasado. O sea, eso no se vale.
O sea, tenemos que poder definir este cono de manera continua para todos los puntos en la línea de mundo, ¿no? Y bueno, de ahora en adelante pues vamos a asumir que todos nuestros espacios-tiempo van a ser orientables en el tiempo. Y ahora, pues bueno, ya hicimos una primera clasificación. Ya pedimos a nuestras 4 variedades que sean orientables en el tiempo. Entonces eso nos reduce muchísimo el tipo de variedades. O sea, ya teníamos un montón de 4 variedades que admitían una métrica de Lorentz. Entonces ahora ya como que las hicimos un poquito más exclusivas y le pedimos que sean orientables en el tiempo. Ahora vamos a pedir que cumplan con una condición de estabilidad causal. Pero para esto primero tenemos que saber esta condición de cronología que propuso Hawking, en la cual nos dice que las leyes de la física no van a permitir la aparición de curvas cerradas de tipo tiempo. O sea, es decir, no pueden existir curvas que se cierren, que sean de tipo tiempo. Se va a poder enviar una señal entre 2 puntos en el espacio-tiempo, solo si los puntos se pueden unir mediante una curva que no sea de tipo espacio. Entonces esta señal se va a llamar causal. Y el espacio-tiempo será causal si no hay curvas cerradas que no sean de tipo espacio. Y bueno, de ahora en adelante vamos a suponer que no hay curvas cerradas de tipo tiempo en ninguna métrica de Lorentz, ¿no? Entonces simplemente el último punto, pues es como el resumen de los 3 anteriores. Entonces es muy importante este. O sea, ya vamos a asumir que en ninguna métrica de Lorentz van a aparecer curvas cerradas de tipo tiempo. Y este teorema justamente nos dice eso, ¿no? Cualquier espacio-tiempo compacto contiene curvas cerradas de tipo tiempo. Entonces, ¿qué es verdadera entonces? Falla la condición de cronología. ¿Okay? Entonces, ¿se acuerdan que al principio yo mencioné con los invariantes topológicos que las variedades compactas sí iban a admitir una métrica de Lorentz, sí, solo si su característica de Euler era 0? Entonces, por aquí, pues ya me dice que esas compactas, pues no, las vamos a anular, ¿no? Porque van a fallar con esta condición de cronología. Entonces, ya hicimos más exclusivo a nuestros espacios-tiempo. Ya le vamos a pedir, además, que no sean compactos. Y finalmente, la estabilidad causal la vamos a poder determinar como una variedad lorentziana que va a determinar las relaciones causales entre sus puntos y nos va a reflejar la influencia que pueden sufrir o ejercer los eventos en el espacio-tiempo. Y justamente la estabilidad causal nos dice esto, que no nos puede suceder que en el futuro nos encontremos con nosotros mismos en el pasado. ¿Okay? Y pues creo que esta imagen sí lo ilustra muy bien. Entonces, esta es la condición más fuerte de estabilidad de Hawking, que nos dice que no puede ser que en el futuro nos encontremos con nosotros mismos en el pasado. Y eso también aplica para los eventos. ¿Okay? Y bueno, y finalmente, un espacio-tiempo va a ser que sea temporalmente orientable, será establemente causal. Sí, solo sí, pues no contiene curvas cerradas de tipo tiempo. Y bueno, como lema, tenemos que la condición de estabilidad causal, pues sí es más fuerte que la condición de cronología, ¿no? ¿Sí ven por qué? ¿Sí? ¿No? ¿Qué pedía la condición de cronología? Que no hay curvas cerradas tipo tiempo en ninguna métrica de Lorentz, ¿no? ¿Por qué es más fuerte? Porque yo aquí ya estoy diciendo que voy a pedirle a mis variedades que no sean compactas, porque si son compactas, pues sí van a admitir curvas cerradas. Por eso es más fuerte. ¿Okay? Bien. Y ahora, esta definición de hipersuperficie de Cauchy es una definición un poco extraña, y ahorita van a ver por qué. Y bueno, voy a decir que una hipersuperficie de Cauchy en un plano en el espacio, es un plano en el espacio-tiempo que es como un instante de tiempo. Entonces eso se escucha bien raro, ¿no? Es decir, cualquier subconjunto del espacio-tiempo que se cruza con cada curva temporal exactamente una vez. ¿Qué quiero decir con esto?
La hipersuperficie de Cauchy va a ser como un plano, pero también lo vamos a ver como una malla, que es como una malla de tiempo, digamos, pero que sí la podemos ver de manera física. Para los físicos creo que son vibraciones. No sé, ¿hay alguien aquí, un físico por aquí? Bueno, creo que los físicos esto lo consideran como una vibración, como vibraciones. Entonces son como mallitas que son como planos, pero que también tienen ahí como el tiempo. Entonces, lo que nos dice es que vamos a tener como nuestra mallita. Bueno, está raro esto. Vamos a tener como nuestra mallita. Y las curvas de tipo tiempo solamente van a cruzar por ahí una vez. Ay, no sé dibujar, pero bueno. Solo van a cruzar por aquí una vez. Y tiene sentido con la estabilidad causal, ¿no? Porque yo en la estabilidad causal digo que no tengo curvas de tiempo cerradas. Si esto fuera cerrado, mi curva pues cerraría y en algún momento volvería como a, o sea, de manera intuitiva este ejemplo, como que volvería a cruzar, ¿no? Entonces ya no nada más exactamente una vez, ¿no? O sea, como que aquí ya tocaría otra vez a mi hipersuperficie y pues eso no lo queremos, ¿no? Entonces sí tiene sentido definir esta hipersuperficie después de la estabilidad causal. De hecho, la estabilidad causal es el punto más importante de este teorema. Entonces, ya vamos a decir, la hipersuperficie de Cauchy es cualquier subconjunto del espacio-tiempo que se cruza con cada curva de tipo tiempo exactamente una vez. ¿Okay? Y las hipersuperficies de Cauchy pues son los subconjuntos naturales donde se plantean las condiciones iniciales de las ecuaciones de campo de Einstein. Y estas condiciones pues, nos permiten predecir cualquier evento futuro o pasado de manera única. No, aquí ya, ya descartamos a las... No, ya las superficies compactas se nos fueron aquí, mira. Aquí. Aquí todas las... Bueno, el espacio-tiempo es una 4 variedad, ¿no? El concepto de superficie lo puedes extender a variedades. En nuestro espacio-tiempo pues dijimos que era una 4 variedad, en la cual se iba a admitir una métrica de Lorentz. Entonces, en este teorema nos dice que si es compacta, pues va a fallar nuestra condición de cronología. Entonces ya aquí ya descartamos a las variedades compactas. ¿Okay? Y luego te lleva la condición de cronología. Ajá, exacto. O sea, como que nos lleva de la mano a la estabilidad causal. Y después la estabilidad causal nos lleva de la mano a definir una hipersuperficie de Cauchy, en la cual simplemente va a ser un plano sobre el espacio-tiempo, un subconjunto en el espacio-tiempo, en el cual las curvas de tipo tiempo solo van a cruzar una vez por ahí, ¿no? Y tiene sentido, por ejemplo, si lo hacemos, por ejemplo, en nuestra vida. Nosotros pasamos solamente una vez, bueno, los que crean que solo vivimos una vez, solamente vivimos una vez aquí en el planeta, ¿no? Entonces realmente nosotros estamos sobre una malla enorme, o sea, estamos sobre una hipersuperficie de Cauchy enorme, sobre el planeta Tierra, y solamente cruzamos por ahí una vez, ¿no? O sea, nuestro tiempo aquí es finito, ¿no? Entonces, pues sí tiene un poco de sentido que esto modele a nuestro espacio-tiempo al que conocemos, al que vivimos. ¿Okay? Y ya, bueno, hasta aquí, ya que tenemos, les pedimos a nuestros espacios-tiempo que sean temporables, establemente causal, y ahora queremos que sean globalmente hiperbólicos. ¿Qué significa esto? Tiene que ver con la curvatura, pero no me voy a meter en eso. Simplemente voy a decir que un espacio-tiempo es globalmente hiperbólico si existe dentro de él una hipersuperficie de Cauchy. ¿Okay? Y esto nos garantiza que se respeta la condición de estabilidad causal. ¿Por qué? Porque si tengo una hipersuperficie de Cauchy, ya no voy a tener curvas cerradas y solamente van a pasar por ahí una vez, ¿no? Y para una singularidad espacio-temporal,
de manera sencilla la vamos a definir como los puntos en donde la materia y la curvatura del espacio-tiempo se vuelven infinitas. Y tenemos este lema que en realidad debería de ser un teorema porque es muy importante. Nos dice que un espacio-tiempo será singular, sí, solo si contiene una geodésica temporal incompleta. ¿Qué significa geodésica temporal incompleta? Por ejemplo, si yo tengo aquí mi geodésica avanzando, que sea completa significa que yo voy a poder seguir avanzando así hasta donde yo quiera, ¿no? Pero que sea incompleta es que llega un momento en el tiempo en donde ya no voy a poder avanzar. Algo me obstruye. ¿Okay? No voy a caer, pero simplemente no voy a poder avanzar. Es como un tope. Entonces, la incompletitud geodésica es que va a haber un momento en el que ya no vamos a poder avanzar. Nos vamos a detener. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que me impediría continuar? Pues justamente la singularidad. En el momento en el que yo ya no voy a poder avanzar, es porque me encontré con una singularidad. Es como la sutileza de este teorema. Y de hecho Hawking menciona que no vamos a caer en la singularidad, simplemente nos vamos como a detener. ¿Okay? Y así es como él explica la existencia de singularidades en el espacio-tiempo, que vamos a avanzar y va a haber un momento en el que ya no. Y ahí es donde vamos a encontrar una singularidad. Okay. Bueno, en tu figura no es como la trompeta no sé de quién era, pero de Torricelli, que es como una trompeta, una cosa que se va pegando mucho el eje X, pero nunca lo toca. O sea, aquí sí tiene un pico. Sí, aquí sí tiene todo esto. Esto tiene, o sea, así vamos a encontrar a la singularidad, de esta manera. ¿Okay? Sí. Y bueno, finalmente, pues ya tenemos todo para poder mencionar a nuestro teorema. Entonces, voy a pedir que un espacio-tiempo sea orientable, establemente causal, globalmente hiperbólico, si satisface que el Ricci sea mayor que 0. Esto de manera intuitiva solamente significa que la gravedad es atractiva. Y 2, que va a existir una hipersuperficie de Cauchy en la cual la curvatura media va a estar limitada por debajo de alguna constante positiva. La curvatura media nos permite ver la curvatura de manera local de una hipersuperficie inmersa en nuestro espacio-tiempo. Entonces, decimos que M es geodésicamente incompleto. Entonces, todo esto solamente para decir que nuestro espacio-tiempo con todas estas características va a ser geodésicamente incompleto, es decir, va a contener singularidades. O sea, estas geodésicas que son incompletas nos garantizan que en algún punto del espacio-tiempo, en algún punto y en algún momento del espacio-tiempo, vamos a encontrar singularidades. ¿Okay? Y bueno, pues las conclusiones. Un espacio-tiempo es geodésica. Bueno, eso ya lo expliqué, de lo de la geodésica incompleta. Eso también lo expliqué. Y el teorema de Hawking pues, nos dice que cualquier modelo matemático del espacio-tiempo que no contiene anomalías causales, o sea, es decir, que es establemente causal, que es determinista y que modela un universo en expansión, en la cual la gravedad siempre es atractiva, debe ser singular. Entonces, hasta aquí, en el primer punto, pues ya demostró Hawking. Bueno, también Penrose, los dos publicaron esta serie de teoremas y los dos, aunque fueron por caminos diferentes, llegaron a que el espacio-tiempo era singular, como un modelo matemático, además, como este modelo en específico matemático con 4 variedades, iba a ser singular. Y después, como en los 70s, dijeron que una de estas singularidades que podríamos encontrar podría ser una muy buena candidata para poder interpretar el inicio del tiempo o la teoría del Big Bang. Años después, refutan este último punto, porque actualmente la mecánica cuántica
nos rompe la estabilidad causal, ¿no? Sí puede pasar que estemos en el futuro con nosotros mismos en el pasado. Entonces, este último punto, ya para ellos, pues, en el momento se pudo y después con la mecánica cuántica ya se desechó, pero todo este teorema es válido matemáticamente y nos comprueba matemáticamente cómo podemos ver el espacio-tiempo con singularidades. Y estas son las referencias oficiales. El primero es el paper original de Hawking y Penrose. Ahí están todos los teoremas, son 6. Y estos dos, estos dos de Neighbor, yo solo he encontrado a este autor que hasta ahora es el único que he visto que aborda el teorema de singularidad de Hawking en específico. Si ustedes conocen a alguien más, por favor díganme. Y es el único que he visto que lo hace de manera, bueno, usando geometría diferencial y álgebra lineal. Bueno, las bases de todo esto es geometría diferencial y álgebra lineal. Y este último es un paper muy nuevo que habla sobre las superficies de Cauchy, que están medio raras, ¿no? Está como medio rara su definición, y aquí lo describe de manera como más conjuntista. Está bien rara, pero creo que vale la pena verla. Y pues ya, es todo. Muchas gracias. Te agradecemos, Arely. Gracias. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, es que mencionaste que no puede pasar que te encuentres contigo mismo en el futuro, y después dijiste que tampoco se puede con acontecimientos o sucesos. Sucesos. Y te quería pedir que si podías dar un ejemplo de un suceso, o sea, como, un ejemplo que no se puede, pero que, ¿cuál sería? Por ejemplo, una explosión, eso sí ya es como un ejemplo más físico, una explosión de algo en el universo, a eso se refiere, no tanto, por ejemplo, a sucesos que nos pasen a nosotros en la vida real, pues eso sí se pueden repetir, pero como a sucesos más bien físicos, como una colisión de cosas, partículas o algo así. Segundo Big Bang. Ajá, algo así. Sí, pues por ejemplo, eso del Big Bang pues ya está refutado, ¿no? Ya comprobaron que, por ejemplo, el Big Crunch, o sea, ya no nos podemos contraer, estamos en expansión, entonces ya no puede suceder el Big Bang otra vez, por ejemplo, ¿no? De hecho, en la vida real, o sea, así no te pasan dos cosas iguales, ¿no? Pues, O sea, más o menos. Aquí en la facultad, un poquito. Claro. Podemos repetir cálculo 4 N veces, eso sí. Pero nada más. Pero sí, o sea, en realidad no puede pasar. ¿Alguien tiene otra pregunta? Suponiendo la singularidad del Big Bang como el inicio de las condiciones, estas condiciones, llámese el modelo matemático que mencionaste, ¿estaban antes de esa singularidad? ¿O la singularidad las originó? Sí, justamente es la gran pregunta de los físicos, ¿no? ¿Cómo podemos establecer esto? Porque no podemos como tener un cronómetro y decir, no, pues a partir de aquí ya se inició todo. No, pues esa es la gran pregunta. ¿Cómo se establece todo eso? Si ya estaban esas condiciones iniciales o sea, aquí lo que hacemos físicos y matemáticos es, pues a partir de tal momento y considerando estas condiciones, pues empezamos a trabajar. Pero antes, pues no sabemos qué pasa. O sea, de cierta manera estamos como, pues no inventando, pero pues sí suponiendo muchas cosas. Bueno, si no hay más preguntas, te agradecemos. Gracias. Gracias. Y pues te había dicho que íbamos a hacer una dinámica Sí. para que alguno de los asistentes se gane una libreta. ¿Cuál es la definición de espacio-tiempo que di? Lo repetí muchas veces. Ajá, pero ¿qué? Sí, exacto. Muy bien. Entonces,
Y Arelis, muchas gracias. Gracias a por ustedes. tu plática. Gracias a todos ustedes por venir. Veamos. Ay, por fin tengo una.